Siguiendo las huellas de la historia cultural de nuestra perla de la sabana, también llamada la ciudad de los profesionales, me embargan los recuerdos de cómo aparece la escuela en nuestro municipio. Siempre fue y ha sido una preocupación constante de los corozaleros el propender en la forma más eficiente posible por la educación de la juventud. En los primeros años de su fundación, fue su propio fundador, el presbítero Avalle y Rumuay, quien se preocupó por el mejoramiento intelectual, moral y el afecto de los niños de la naciente ciudad. De su propio pecunio, fundó y sostuvo sendas escuelas para varones y mujeres. Más tarde, el gobierno de la provincia de Cartagena se hizo cargo del sostenimiento de estas escuelas y del pago de sus maestros. Asimismo, por el abandono en el que se encontraban estas, por los conflictos internos gubernamentales, fue necesario solicitar a la Cámara Provincial, hoy Asamblea Departamental, para que asignara los pagos del salario del director de la escuela. Muchos de los hombres ilustres de esta ciudad salieron de sus aulas. ¿Cuáles eran las dificultades que tenían los jóvenes corozaleros en su época para acceder a la educación comparados con los inconvenientes de la actualidad? Bueno, te cuento que son excesivamente grandísimas las circunstancias. En esa época, imagínate tú que solamente en el municipio de Corozal había escuela primaria completa en la cabecera. En el municipio de Morroa no había escuela primaria completa y los estudiantes morroanos de esa época venían a hacer la escuela primaria acá en Corozal. Piensa tú cuáles podían ser las dificultades de esa época, que cuando alguien aquí en Corozal pedía un libro, toda la comunidad corozalera se interesaba que a X personas le llegó un libro, que le llegó por el correo de Avianca. Esos eran los medios de comunicaciones de más fácil acceso, la compra de un libro por correo. Ese libro le daba la vuelta al municipio de Corozal. Iba, fulano, préstame el libro. No, lo tiene fulano. Cuando lo termine, se lo presto. Imagínate tú, desde ahí nomás, ese simple detalle te puede decir cuáles podían ser las circunstancias para que un estudiante, un joven, pudiera llegar a una escuela. Los cupos eran excesivamente limitados, eran mediante palancas políticas para conseguir un cupo en las escuelas privadas acá en Corozal. Después apareció la escuela normal, la anexa, y ya se amplió las puertas de los estudiantes para el ingreso a la educación. Hoy la diferencia es de miles y miles de años luz. Hoy tenemos el internet, simplemente te creas el aparato y tienes la información que quieras, te conectas en fracciones de segundo con el mundo. Entonces, los que llegaban a la escuela primaria y hacían curso eran privilegiados. Los bachilleres tenían que ir a Cartagena, allá era donde hacían el bachillerato, acá no había bachillerato. Después crearon el Liceo Carmelo Petri y la normal. Eso fue en el año 40 y pico. Ambos colegios fueron creados en esa época. Por lo menos yo soy de la tercera promoción de la escuela normal en el año 59. El liceo iba más o menos sacando promociones paralelas con la normal. Ahí es cuando ya se amplía la oportunidad para el estudiante, pero era muy difícil, excesivamente difícil. Por otra parte, la agitación política de este tiempo en nuestro país dificulta la continuación de la escuela pública, quedando Corozal únicamente con escuelas de primaria del sector oficial. Entre los años 1846 y 1905. De igual forma, Monseñor Carmelo Percy Vergara, siendo párroco de Corozal, se reunió con personalidades ilustres del municipio, acordando la fundación de un colegio de secundaria. Y es así como el 1 de agosto de 1905, el Instituto Caldas abrió sus puertas, floreciendo así la educación básica secundaria. ¿Cuáles eran las dificultades que tenían los jóvenes en aquel momento para estudiar primaria y secundaria? Bueno, las dificultades eran muchas, especialmente aquí en Corozal. Escuelas primarias no había
las más aptas para la niñez. Había una escuela urbana que hasta los años 50, 60 vinieron a organizarse como debían, ¿no? No tenían buenos locales y aún todavía hay escuelas urbanas que no están en las mejores condiciones. Así que Corozal en eso ahora está un poco mejor, pero siempre ha habido problemas en cuanto a eso, ¿no? Solo cuando surgió el Carmelo Percy y luego el García Márquez, surgieron colegios oficiales ya bastante avanzado, pero de lo contrario Corozal estaba bastante quedado. Esa era la situación. De los años 60 por ahí más o menos para acá, las escuelas han mejorado, las escuelas urbanas, y surgió, después de Carmelo Percy, surgió el García Márquez, que se inició como colegio femenino y luego lo absorbió el colegio de Carmelo Percy, entonces implementó la sección nocturna, que eso fue un adelanto. Lógicamente, pues, el Carmelo Percy, en cuanto a población escolar, aumentó mucho, mejoró la parte locativa y tuvo un surgimiento bueno, que creo que ahora, según he oído, no me consta, ha disminuido, porque creo que la sesión nocturna creo que la quitaron. No sé si ustedes habrán observado, pero se darán cuenta que los profesionales que surgieron aquí, todos eran gente pudiente, gente de escasos económicos fuertes. Entonces, porque eran los que podían ir a estudiar a otra parte. Ya ahora no, ahora cualquier persona puede estudiar una carrera profesional. Antes no, antes los que salían eran los que tenían solvencia económica y se iban a estudiar a Cartagena. En esa época más que todo era Cartagena, a Barranquilla menos, a Montería todavía no, y entonces, pero eran los que podían solventar su situación. Igualmente, en 1931, la comunidad de madres franciscanas de María Auxiliadora abrió un colegio privado de enseñanza primaria y secundaria, al que llamaron Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, con sus secciones de primaria, comercio superior y los 2 primeros años de bachillerato. En el mes de febrero de 1949 se abrió la Escuela Normal de Varones. En el mes de febrero de 1952 se funda el Liceo Carmelo Percy Vergara. En la cabecera funcionaban las siguientes instituciones de primaria: Escuela de Niñas Monseñor Percy, Escuela de Niñas de Calle Nueva, Escuela de Niñas del barrio Espina Pérez, más conocida como Santa Rosa de Lima, Escuela anexa a la Normal y la Escuela Urbana de Varones. Señora Teresa, ¿en su época era muy difícil estudiar? Eran pocas las personas que estudiaban, claro. ¿Por qué? Si antes le ponían a hacer oficio en casa, porque mi mamá murió, quedó un hermanito mío de 1 año de nacido. Y yo quedé por ahí como de 3 años, un hijo pequeño. Entonces el papá mío me dio allá anda la mamá mía, anda la tía mía, y me ponía a hacer oficio. Pilar maíz, pilón, y hacer pasteles, y a trabajar. Por eso es que uno no aprendió. Y hoy si el hijo no estudia, está uno con incomodidad que su hijo no estudió, ¿verdad? Finalmente, es bueno reconocer la labor de hombres y mujeres que con su esfuerzo y tesón han aportado un granito de arena para construir escuela, saber y hacer de nuestra sociedad lo que es hoy y el mañana será. Gracias por su aporte a la cultura corozalera.